cuando comenzamos a ver unos momentos particulares en nuestra vida donde la función, la responsabilidad que todos tenemos conforme a lo que Proverbios capítulo 4:23 nos dice, que sobre toda cosa que guardemos debemos cuidar, proteger nuestra mente, nuestro corazón, porque de nuestra mente, de nuestro corazón emana la vida. Hemos insistido de que si bien ese es un mandato que tiene que tener prioridad en la vida de todo verdadero creyente, también hemos insistido de que hay periodos, hay momentos particulares en la vida del pueblo de Dios donde es necesario hacer unos ajustes específicos para poder lidiar con distintas circunstancias. Me viene a la mente el recordatorio de Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando nos recuerda que para todo en la vida hay un tiempo y hay una hora, que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar, que hay tiempo para reír, que hay tiempo para llorar, que hay tiempo para agarrarse de algo, que hay tiempo para soltar eso, ¿verdad? Y la implicación la aplicación que podemos hacer de esa exhortación a lo que volvemos a considerar en esta noche es que hay una circunstancia en particular. Tomemos el ejemplo de sembrar, donde precisamos concentrar que nuestra mente se encamine en esa dirección, que Dios nos conceda la capacidad de poder pensar correctamente cuando llegue el momento de sembrar, que no estemos pensando en el momento de sembrar en el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha va a requerir una forma de pensar particular. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo vamos a administrarlo? ¿Cómo vamos a distribuirlo? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar, verdad? Pero cuando sembramos es distinto. Así que lo que quiero enfatizar nuevamente es que cada circunstancia, cada situación que hay en nuestra vida, pues requiere una manera de pensar particular. Y en esta noche, pues consideramos nuevamente la forma en que usted y yo podemos cuidar nuestro corazón cuando la iglesia está en problemas. Ya hemos dicho a la saciedad que, como sabemos, cuando la Biblia nos habla de la iglesia, ¿verdad? Nos habla de una iglesia en términos universales, que son todos los creyentes que han creído en Dios, en Cristo, a través de la historia de la redención, y también nos habla de una iglesia local, de una iglesia que Dios planta en un lugar particular específico con unas características y unas condiciones particulares. Nosotros como iglesia local somos parte de una iglesia que se llama la Iglesia en sus Pasos, pero somos parte de la iglesia universal, la iglesia que fue comprada con la sangre del Señor Jesucristo, iglesia a la cual Dios le ha dado un manual, que es el que usted y yo tenemos aquí, que es la palabra de Dios. La vez pasada comenzamos a considerar algunas verdades bíblicas que me ayudarán a evitar que mi corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia de Cristo. ¿Será que me puede conceder otro momento más? ¿Me acompaña en oración en este momento, por favor? Padre, en esta hora me detengo, Señor, obediente a la dirección que me das. Tú sabes las personas que se encuentran aquí en esta hora, Señor. Tú conoces lo que hay dentro de sus corazones. Tú conoces las luchas, batallas que puedan estar atravesando en este momento, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, que tú en esta hora, Señor, te hagas presente, te hagas real en la vida de todos y cada uno de los que aquí se encuentran, Señor. Que tú les capacites a ellos, al igual que a mí, a llevar nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesucristo, Señor. Te suplico por tu presencia en medio nuestro, por una iluminación sobrenatural para cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo. Amén. Ok, la vez pasada entonces comenzamos con estas verdades bíblicas que me ayudarán a evitar que mi corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia del Señor Jesucristo. Es de esperarse que cada uno de nosotros, si somos verdaderamente creyentes, debamos entristecernos por la condición, la situación, la aflicción, la adversidad que pueda estar experimentando la iglesia del Señor Jesucristo, sea nuevamente la iglesia universal o la iglesia local. Eso es de esperarse. Eso debe ser de esa forma, que nos aflijamos por cualquier tipo de adversidad, aflicción que la iglesia pueda estar pasando. Pero lo que no debemos permitir, que es el énfasis que estamos haciendo a través de la enseñanza nuevamente en esta noche, es que esa tristeza se convierta
en lo que usted y yo conocemos y hemos experimentado y quizás experimentamos en este momento, que se llama desaliento. No podemos permitir que la tristeza se convierta en desaliento, ¿verdad? Y no debemos permitir que la posibilidad de algo, el temor de algo y ese desaliento nos atormenten a cada uno de nosotros. Una cosa que señalamos también es que en tiempos como este, ¿verdad? En tiempos cuando la iglesia está en problemas, iglesia local, iglesia universal, nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, no conocemos lo que es la iglesia, la aflicción, la adversidad de la iglesia universal, porque nosotros vivimos en un lugar donde pues aquí todo el mundo supuestamente es cristiano, ¿verdad? Muchas autoridades reclaman ser cristianas y usted y yo no experimentamos persecución, adversidad de ninguna clase comparada con la verdadera persecución, aflicción y adversidad que la iglesia del Señor Jesucristo ha experimentado y aún en la noche de hoy probablemente experimenta en muchos lugares del mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Right? Así que el concepto de identificarme con el sufrimiento de la iglesia universal, ¿verdad? Para muchos de nosotros nos quedamos como si tal cosa, pues porque desconocemos eso. Yo he compartido con ustedes muchas veces que en el momento en que Dios, en su plan soberano, conociendo la persona que yo era y que iba a ser y todas esas cosas, decide darme el llamado a la salvación, el llamado a servirle, y lo hace poniéndome en un lugar que yo nunca me imaginaba que iba a poder visitar, en la India, en el sur de la India, un lugar donde había un conflicto enorme entre los hindús y los musulmanes y contra los cristianos, y en la primera oportunidad que tengo de servirle al Señor Jesucristo, en ese lugar donde estaba, en Vijaywada, en el sur de la India, como posiblemente a 50 o 70 millas de donde yo estaba, un misionero australiano, él, su esposa y sus 2 hijos fueron calcinados dentro de su propio vehículo, simplemente porque eran cristianos. Eso es de lo que estoy hablando. Usted y yo, aquí en los Estados Unidos, con nuestra comodidad, con nuestro aire acondicionado y con todas las cosas que nosotros tenemos, no sabemos del sufrimiento y la adversidad, ¿verdad? Y los problemas genuinos y verdaderos que la iglesia del Señor Jesucristo experimenta, la iglesia universal en términos generales. Pero también no vamos a minimizar los problemas que una iglesia local también pueda experimentar, y muchísimo menos vamos a cerrar los ojos ante la realidad que nosotros, porque la iglesia somos nosotros, amén, experimentamos, ¿verdad? No que no sea importante. Y cuando eso sucede, la Escritura enseña que usted y yo podemos ir delante de Dios. Inclusive podemos quejarnos delante de Dios. ¿Por qué está pasando eso? Y expresarnos con la libertad que nosotros hemos ganado en Cristo Jesús. Lo que sí podemos decir es que no debemos, sea por medio de nuestras palabras o sea por medio de nuestras acciones, quejarnos de Dios. Podemos quejarnos ante Dios, pero no podemos ni debemos bajo ninguna circunstancia quejarnos de Dios. Hay preguntas que son inevitables cuando nos enfrentamos a la adversidad individualmente, como familia, como matrimonio, como iglesia local, como iglesia universal. Como por ejemplo, podemos preguntarnos cómo es que podemos evitar, que es lo que tratamos de atender en este ciclo de Matete y en esta sesión en particular, cómo podemos evitar que mi corazón, mi mente se abrume al considerar los problemas y la aflicción que abaten la iglesia, sea local, sea universal, porque sabemos que los problemas y la adversidad y la forma en que se conducen tiene el potencial de abrumarnos. Por eso es que el mandato de Proverbios 4:23, sobre toda cosa que cuida tu mente y cuida tu corazón, porque de él emana la vida, es tan importante, ¿verdad? Tomar en consideración en circunstancias, temporadas, seasons of life, donde usted y yo experimentamos aflicción, persecución, abuso e inclusive, como comenzamos, en tiempos de prosperidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces usted y yo ser consolados y animados cuando estamos débiles y agobiados por el abrumador peso de los problemas en la iglesia local? La respuesta que hemos provisto es que sin duda es difícil evitar que nuestro corazón se abrume. ¿Cuántos saben lo que quiere decir abrumar? Right? Se abrume, ¿verdad? Al considerar todos estos problemas. Sin embargo, usted y yo podemos hacerlo, debemos hacerlo,
aplicando ciertas verdades bíblicas, que es precisamente lo que comenzamos a hacer la vez pasada. Lo primero que vimos es que la primera verdad que me ayudará a evitar que mi corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia de Jesucristo es el siguiente. Está en sus notas. Si usted no estaba la vez pasada, pues por favor escriba esto. Ningún problema le sucede a la iglesia que el Dios de la iglesia no lo permita. Cualquier problema que surge en la vida de la iglesia, sea local o sea universal, es un problema que es de conocimiento previo al Dios de la iglesia. Y ese Dios de la iglesia no le permite nada que en última instancia no vaya a ser de beneficio para su pueblo. Eso lo hemos visitado ya en 2 ocasiones, hemos hablado detalladamente de eso, y una cosa que hemos insistido es que usted y yo podemos obtener seguro consuelo si nosotros meditamos en el hecho de que nuestro Dios es soberano. Dios tiene una voluntad que es absoluta, pero Dios también tiene una voluntad permisiva, que fue lo que nosotros vimos la vez pasada detalladamente. Y lo que concluimos diciendo es que esta verdad, ¿cuál verdad? Que ningún problema que le suceda a la iglesia, que el Dios de la iglesia no lo permita, y Él no le permite nada que en última instancia no vaya a ser de beneficio para su pueblo. Esa verdad debe tranquilizar nuestra alma, y es el hecho sobre todo de que lo que acontece en nuestra vida, lo que acontece en la vida de la iglesia sucede porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiera permitido, nunca hubiese pasado, nunca hubiese sucedido. Esa realidad, si esto ha pasado es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios no lo hubiese permitido, entonces no hubiese pasado. Hablamos como esa es la perspectiva, el punto de vista, el punto de referencia de Job, David y otros personajes bíblicos ante la aflicción, ante la adversidad, ¿verdad? Que en particular, el hecho de que estas personas sabían, estaban conscientes, estaban seguros de que Dios en su soberanía lo había permitido. Y el énfasis que nosotros hicimos, y volvemos a hacer nuevamente, es que ellos no solamente sabían que Dios lo había permitido, pero el hecho de que para ellos era suficiente. Y la proposición que establecimos para cada uno de nosotros, una confrontación amorosa, es que si el hecho de que Dios lo había permitido era suficiente para Job, era suficiente para David, ¿por qué no serlo para mí? ¿Por qué no serlo para usted? ¿Por qué no serlo para nosotros? ¿Por qué no serlo para la iglesia en sus pasos? Amén. La enseñanza, manera de aplicación práctica, es que nosotros precisamos resignarnos a la voluntad del Dios soberano que nos creó y simplemente estar convencidos o tener la disposición de que Él haga con nosotros como mejor le plazca. Y ante esa posibilidad, tú haces con nosotros, conmigo lo mejor. Yo tengo esta circunstancia. Como iglesia tenemos esta circunstancia. Como matrimonio tengo esta circunstancia. Como familia tengo esta circunstancia. Como país tenemos esta circunstancia. ¿Ok? All right. Pero tú haz lo que tú entiendas que es mejor para nosotros, porque Dios, sin lugar a duda, puede hacer lo que mejor le plazca sin mi consentimiento, porque Él es Dios y nosotros no. Amén. Okay. Dijimos también que si bien es cierto que es correcto el que nosotros obedezcamos todo lo que Dios demanda conforme a las capacidades que nosotros podamos tener para obedecer, también establecimos que el contentarnos con lo que Dios disponga para nosotros es igual de correcto y es de esperarse de cada uno de nosotros. Si usted y yo consideramos lo que Dios permite siempre es para el bien de su pueblo, esa realidad va a tranquilizar nuestra alma cuando usted y yo individualmente, como familia, como matrimonio y como iglesia, experimentemos problemas y persecución. Vimos la vez pasada, al concluir, cómo Jeremías 24 narra la forma en que lo mejor del pueblo de Israel previo al exilio, ¿verdad?,
cómo lo mejor del pueblo de Dios está siendo llevado a la cautividad por los enemigos de Dios, pero vimos también en Jeremías 24, del 1 al 7, que la porción bíblica, versículos del 5 al 7, nos dicen con claridad que es Dios quien envía a ese pueblo a la cautividad y lo hace por el bienestar de ellos. Pasamos un poco de tiempo viendo esa porción bíblica. Y en la noche de hoy, pues vamos entonces a pasar a la segunda verdad bíblica que nos va a ayudar a evitar que nuestro corazón se abrume al considerar los problemas que abaten la iglesia del Señor Jesucristo. Escriba esto en sus notas, por favor. No importa la cantidad de problemas que haya en la iglesia, su dueño y su Señor, ambas palabras, dueño y Señor, están con letra mayúscula porque son en referencia a Dios y al Cristo que la compró con su sangre. Su dueño y Señor siempre permanecerá en ella. No importa la cantidad, la magnitud de problemas que haya en su iglesia, sea una iglesia local o sea su iglesia universal. Su dueño, su Señor, siempre permanecerá en ella. Entre muchísimas otras verdades gloriosas, la palabra de Dios enseña que Dios nunca ha abandonado sus iglesias. La palabra enseña que Dios nunca ha vendido su iglesia en manos del enemigo. Algunos pastores, algunas denominaciones puede que lo hayan hecho y lo han hecho a través de la historia de la redención, pero Dios, el Dios dueño, el Dios que la compró con su sangre, nunca lo ha hecho. Y la Escritura nos enseña que Dios siempre se preocupa por los males, por la adversidad, por la aflicción que caen sobre su iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Right? Okay. No que el que usted y yo estemos de acuerdo convierte eso en verdad. Simplemente estamos de acuerdo porque esa es la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Si eso es cierto y si nosotros, me parece que unánimemente estamos de acuerdo con eso, todas las personas que están presentes aquí en esta noche. Por lo tanto, si eso es de esa forma, en cierto sentido, ¿verdad? Me parece a mí que es vergonzoso para cada uno de nosotros, comenzando conmigo, el temer y temblar ante los hombres cuando Dios está en medio de nosotros. Cuando digo los hombres, no me refiero al aspecto físico, no, sino lo que representa el hombre, la adversidad, la maldad, la persecución que el hombre pueda generar. Me parece a mí que sin lugar a dudas hay que aceptar el hecho de que los enemigos de la iglesia no son muchos y no son muy poderosos. ¿Cierto o falso? Falso. Claro que es absolutamente falso. Usted y yo precisamos entender y aceptar esa realidad, que la iglesia tiene muchos enemigos y muchos de esos enemigos son poderosos. Pero al mismo tiempo, que es lo que la Escritura nos enseña, me parece que el argumento que Josué y Caleb utilizan para animarse mutuamente es igual de poderoso en el día de hoy como lo fue en aquel entonces. Números 14:9, por favor. Leemos entonces que la verdad encerrada en esa porción bíblica, en las palabras de Josué y Caleb: con nosotros está el Señor, no les tengan miedo. Números 14:9 al 10 en sus notas, me parece que esa es la porción bíblica que tenemos ahí, ¿cierto? Sí, esto es lo que dice. Por tanto, esta es la amonestación de Caleb y Josué. La Biblia dice que Josué y Caleb dijeron esto, así que no sabemos cuál de los dos was a spokesperson, right? Pero sabemos que se le atribuye a ambos, porque los dos tenían el mismo sentir, ¿verdad? La amonestación de ellos ante la actitud rebelde y de incredulidad del pueblo de Dios es la siguiente, se expresa en lo que Números 14:9 al 10 nos dice: por tanto, no seáis rebeldes, esto es referencia al pueblo de Israel, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, esa es la tierra prometida, pues vosotros los comeréis como pan. Y añade: su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con quién. Y por consiguiente, ¿qué? No los teméis. La reacción del pueblo es lo que ha sucedido a través de la historia. Entonces toda la multitud propuso apedrearles, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo
de reunión a todos los hijos de Israel. Nuevamente, las palabras de Josué y Caleb son claras, ¿verdad? Dice: a ellos no hay quien les proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Lo que están diciendo es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos ante la posibilidad y la realidad de los enemigos poderosos y muchos que la iglesia del Señor pueda tener, sea iglesia local, sea iglesia universal. Será muy fácil vencerlos, es importante esto, por el hecho de que ellos no tienen quien los cuide. Es lo que Josué y Caleb están enfatizando. Nosotros, en cambio, ¿cuántos de ustedes son parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Por lo tanto, no tengan miedo. Pablo, allá en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 32, porción bíblica que consideramos hace una semana en uno de los servicios del domingo, nos dice, nos recuerda lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y añade esa joya, ¿verdad? Esa piedra preciosa, esa pepa de oro, si usted quiere, que es el versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, Cristo Jesús el Señor, sino que lo entregó por todos nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No algunas cosas, todas las cosas. En el Antiguo Testamento vemos así, permítame señalar esto así superficialmente, el caso de Gedeón. Sabemos, no tenemos tiempo para entrar en la historia de Gedeón, hay mucho que cortar y contar también en la historia de Gedeón. Sabemos que Gedeón le pide señales a Dios, le pide señales de forma tal de que él pudiese estar seguro de que, alguien me dice, ¿de qué? ¿Por qué le pide señales? Para estar seguro de que, levante la mano, por favor, si me va a contestar, ¿de qué? No, de estar seguro, dame señales porque yo quiero estar seguro. Si tú me das señales, yo voy a estar seguro de esto. ¿De qué? ¿De qué? Exactamente. La razón de las señales es precisamente eso. Le pide señales para estar seguro de que el Señor estaba con él. Y como leemos en Jueces 7:20, para eventualmente, ¿verdad?, poder escribir confiado en su estandarte, en su banner, ¿verdad? Las palabras que vemos ahí en Jueces 7:20 dice: los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. La razón por la cual Gedeón pide, ¿verdad?, todas esas señales es para poder tener la certeza de que el Señor iba a estar con él y poder plasmarlo ahí, para adelante, porque el Señor está con nosotros. Escriba esto en sus notas, por favor. Este es el issue para nosotros. El estar seguro de que el Señor está con su pueblo, yo lo puedo leer de esta forma. Si soy yo el que estoy ahí tomando las notas, yo lo leo de esta forma. El estar seguro de que el Señor está conmigo me puede ayudar a superar todo mi desaliento. Y ya, presta atención a eso último que está ahí, trate de procesarlo, porque ahí no está la enseñanza. Y ya que eso es así, ¿qué es lo que es así? Que el Señor está ¿con quién? Con nosotros, ¿verdad? Y ya que eso es así, entonces, importante, nosotros no tenemos en este momento de estar pidiendo señales del cielo. Yo no sé si usted puede ver la importancia, la magnitud, el valor de eso, pero sí, es muy valioso. Otra vez, si yo estoy seguro de que el Señor está conmigo, eso me ayudará a superar uno de mis peores enemigos de Pastor Edwin Torres, de Edwin Torres Romero. Uno de mis mayores enemigos es el desaliento. Yo soy una persona bien propensa a desalentarme. No toma mucho desalentarme. Puedo estar en the top of the mountain, alguien dice algo, alguien me mira estrujado, alguien o no me mira, me pasa por el lado, lo que sea, y ¡pum! Por un buen rato voy a estar enfocado en eso. Gloria al nombre del Señor, pues porque las verdades que estamos enfatizando en esta hora no son solamente cosas que yo estoy enseñando, sino son cosas que son parte de mi vida. El desaliento no me tarda mucho.
La depresión no me tarda, no me toma 2 horas, deprimido por 5, 10, 15 minutos. Esta tarde, un periodo de tiempo donde estaba a punto de irme para Puerto Rico. Y entonces, en un momento dado, pues no puede irte porque tiene que enseñar esta noche, ¿sabes? ¿No? Y no hay quien ¿sabes? Right? So, lo que quiero decir es que, tú sabes, it hits hard, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar conmigo? Que de momento algo que te da y tú, wow, otra vez fría, decía en mi país, ¿no? So, el punto es que si yo estoy seguro de que el Señor está conmigo, como me sucedió esta tarde, right? Eso me ayuda a superar la multiplicidad de mis desalientos. Pero lo que añadimos a continuación, por favor, subráyelo, si tiene un highlighter, pásele por encima, que es tan importante como lo que acabo de decir. Y ya que eso es así, ¿qué es lo que es así? Que el Señor está conmigo. Es el que dijo nuevamente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por mí. Alabado Cristo, mi alma te alaba. El que lo dio por mí cuando yo era su enemigo, cuando yo era comunista, cuando yo era socialista, cuando yo era espiritista, cuando yo estaba envuelto en cuanta cosa mala, drogas, pornografía, cuanta cosa horrible usted se pueda imaginar. Cuando yo era todas esas cosas, el Dios Todopoderoso decidió dar su Hijo por mí, porque dice la Escritura que desde antes de la fundación del tiempo, Él había escrito mi nombre en el libro de la vida. Right? No importa lo que usted crea, siempre que sea sencillo. ¿Sabes qué? Suena bien, pero no es correcto. Sí importa lo que tú creas, porque lo que tú creas va a determinar cómo es que tú vas a actuar, cómo vas a vivir tu vida, qué va a tener prioridad, qué no va a tener prioridad. ¿Qué vas a hacer cuando tropiezas? ¿Qué vas a hacer cuando te caes? ¿Qué vas a hacer cuando te tratan mal? ¿Qué vas a hacer cuando te traicionan? ¿Qué vas a hacer cuando todas esas personas que tú tenías esperanza y que tú jurabas que iban a estar contigo toda tu vida, de momento ya no están? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con el Cristo Jesús, todas las cosas? Y todas las cosas no son todas las cosas. O sea, clarifico, son todas las cosas que están conforme al plan soberano de Dios para mi vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, la última parte de ese señalamiento, ese pronunciamiento, esa proposición que estamos haciendo ahí, que está en la pantalla todavía, ¿ok? Y ya que eso es así, ¿verdad? Que ese Dios que no escatimó a su Hijo, que lo dio por mí cuando yo era su enemigo, ¿verdad? Va a estar conmigo y está conmigo en todo momento y que me va a ayudar a superar mis desalientos. Ya que eso es así, entonces yo no tengo razón para pedir señal del cielo, como Gedeón lo hizo. Así que si podemos estar seguros de que el Señor está con su pueblo, podemos entonces levantarnos y elevarnos sobre todo el desánimo que pueda venir a nuestra vida. Me parece a mí que usted y yo tenemos la señal de que la iglesia ha sido maravillosa. Esta es la señal que tenemos. Presta atención. Tenemos la señal que Dios ya nos ha dado de que la iglesia de Jesucristo ha sido maravillosamente preservada entre todos sus enemigos. Aquí estamos, right? Aquí estamos, cantamos y nos gozamos, y nuestro espíritu, al escuchar esa alabanza tantas veces, en muchísimas ocasiones probablemente, yo sé que algunos de los que están aquí en este momento presente se han acercado a mí y me lo han dado testimonio de eso, de cómo el Espíritu dentro de ellos constantemente está cantando: aquí estamos, a pesar de que la barca nuestra muchas veces ha estado a punto de hundirse, aquí estamos. Y si no se ha hundido, no ha sido por nuestra competencia, nuestra capacidad, sino por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Esa es la señal que
Gedeón pidió señales para asegurarse, preste atención por favor. Pidió señal para asegurarse de que Dios iba a estar con él. Y yo someto a su consideración que usted y yo tenemos una señal de Dios sumamente poderosa, y es el hecho de que la iglesia supernaturalmente, maravillosamente ha sido preservada a través de la historia de la redención de sus enemigos. ¿Será que la iglesia ha tenido tiene enemigos en este momento? ¿Sí o no? Levante la mano todos los que piensan, si la iglesia tiene enemigos en este momento. No estoy hablando de la iglesia local y la iglesia universal. ¿Tiene enemigos? Ha tenido enemigos por años y años y por siglos. Piense en las cruzadas, piense en la Inquisición, piense en cuánta cosa usted se puede imaginar. ¿Okay? ¿Y esos enemigos han sido poderosos o no han sido poderosos? ¿Sí o no? ¿Eh? Si no cree que es poderoso, léase un poquito acerca de la iglesia en la China, desde que Mao Zedong entró al poder y cómo todo eso se ha desenvuelto. Pero entonces considere, mi alma alaba al Señor en este momento, ¿dónde es que la iglesia del Señor Jesucristo es más poderosa en este momento? Gloria a Dios. A pesar de toda la persecución, a pesar de todo lo poderoso de sus enemigos. Y eso acontece no solamente en el contexto universal de la iglesia, sino que también acontece en el contexto local de la iglesia. Y el punto es este. Las señales que Gedeón pedía era para asegurarse, porque Gedeón era ¿qué era Gedeón? ¿Alguien me ayuda? Era un tipo valeroso, era un guapo de barrio. ¿Qué era Gedeón? Era un flojo de piernas, tú sabes, ¿ok? Mi Gedeón no era el muchacho de la película. Gedeón dijo, no, búscate a otro, a mí no. Y se escondía para que Dios no se le acercara a él, ¿sabes? Porque si yo voy a ir, pues entonces tú me tienes que demostrar de que tú vas a estar conmigo, no una vez. Sí, pues, ok. Ahora demuéstrame otra vez. Y después detrás de todo, porque eso está ahí, bendito sea el nombre del Señor. Porque eso está escrito ahí. Dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, aconsejar, corregir, redirigir. Todas esas cosas para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y eso incluye la historia, la narrativa de Gedeón. Está ahí, ¿para qué? Para recordarnos, ¿verdad? ¿Sabes? Este hombre ha pedido todas esas señales porque lo que él quería era asegurarse que Dios estaba con nosotros. Y cuando Cristo entra en la historia de la humanidad, el nombre que la Escritura le da, que Dios le da, es Emanuel, que quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. ¿Sí? El punto es que si la iglesia, sea local o sea universal, ¿verdad? Cuando atraviesa todas las dificultades, toda la aflicción, todos los problemas, si Dios no hubiese estado con su pueblo, ¿cómo es posible que no fuesen devorados rápidamente? ¿Será acaso porque sus enemigos estaban esperando tener una oportunidad mejor o tener más armamentos para poder derrotarlos? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué no pueden ser devorados rápidamente? La Escritura nos enseña en más de una ocasión, en cientos de lugares, que lo que sucede es que con el pueblo de Dios hay una mano invisible que está sobre ellos. Y algunos de ustedes se sonríen porque le vienen muchas imágenes, ¿verdad? Eliseo con su ayudante, y mira para allá, y todos esos carruajes, todo ese montón de cosas que la Escritura nos dice. Ya hemos hablado en semanas anteriores aquí en Matete, en este ciclo sobre ese particular. Simplemente consideremos la palabra del Salmo 125, el versículo 1. Esto es lo que dice: los que confían en Jehová, ¿quiénes son los que confían en Jehová? Voy a poner más duro todavía. ¿Quiénes somos los que confiamos en Jehová?
Alguien levante la mano. Me tiene que levantar la mano. No me conteste sin levantar la mano. Sabe que no es beneficioso para nadie. Y para los que están a su lado. Y así que, si quiere contestar, levante la mano. ¿Quiénes son los que confían en Jehová? Phil. Podría ser, pero no es la respuesta que estamos buscando. Hermana Yacelina. ¿Nosotros los que qué? Podría ser, pero no es la respuesta que estamos buscando. ¿Qué es lo que consistentemente la Escritura nos enseña acerca de los que confían en Jehová? Los que confían en Jehová son los que obedecen a Jehová. Amén. Amén. Yo puedo matarme diciendo que yo creo, que yo confío, yo declaro, yo confieso, pero si no hay obediencia... Espera, mi hermano, perdóneme. ¿Okay? Yo le pregunto, me contesta. ¿Está bien? Okay. Los que confían en Jehová son los que obedecen. Amén. Si tiene una pregunta o lo que sea, me lo dice luego y hablamos sin problema de ninguna clase. ¿Okay? Right? Los que confían en Jehová son los que obedecen a Jehová. Right? Y dice la Escritura que los que confían, que obedecen a Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece ¿para cuándo? Para siempre, permanecerán para siempre. Nadie puede moverlos porque el Señor está con ellos. El tercer principio, la tercera verdad que vamos a considerar es que si estar en el mundo bajo condiciones de pobreza y aflicción es realmente mejor para la iglesia, entonces nuestro desánimo no solamente es irracional, sino que es ingrato. En otras palabras, el desánimo, si una... Ok. ¿Puedo? Hay una diferencia entre experimentar desánimo en determinados momentos de nuestra vida o vivir en un estado constante de desánimo. Amén. Right? Entonces, si estar en el mundo bajo condiciones de pobreza y aflicción es realmente mejor para la iglesia, entonces nuestro desánimo no solamente es irracional, sino ingrato. Lo que quiero decir es que el desanimarme de una forma constante, ¿verdad? Tirar la toalla, right? Abandonar, ¿verdad? Abandonar la carrera, salir corriendo en distintas direcciones y abandonar lo que por años ha sido parte de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, no solamente es irracional, no solamente es ingrato, sino es ser desagradecido con las grandes bondades que Dios ha puesto sobre nosotros. Preste atención que es importante lo que le digo ahora. Si usted y yo medimos o estimamos, ¿cuántos quieren que la iglesia sea feliz? Esta es una iglesia que piensa bíblicamente. Porque la inmensa mayoría de ustedes iba, ¡oh! Pero de momento algo dijo, ¡oh! No necesariamente. ¿Right? Si usted y yo medimos la felicidad de la iglesia, si usted y yo medimos la felicidad del pueblo de Dios, presta atención, en base a la comodidad, en base al esplendor, a facilidades que pueda tener, en base a la prosperidad, sea material, sea numérica, sea de lo que sea, ministerial, lo que sea. Entonces, si nosotros, nuevamente, estimamos o medimos la felicidad de la iglesia o el pueblo de Dios en base a su comodidad, su esplendor, su prosperidad, entonces los tiempos de adversidad, los tiempos de aflicción nos parecerán ser desfavorables. Porque si lo que determina que mi iglesia sea feliz, ¿verdad?, es la comodidad que pueda tener, la estabilidad, la tranquilidad, el esplendor, la prosperidad, entonces cuando llega la aflicción, cuando llegan los problemas, cuando llega la adversidad, pues esos tiempos van a aparecer a nuestros ojos como algo desfavorable. Basta, es hora de irme entonces, ¿right? O abandonar, o dejar de ser cristiano y convertirme en esto o en aquello otro, como sucede en muchos países. Por otro lado, preste atención que le dije que es importante. Si usted y yo consideramos o estimamos que la gloria de la iglesia radica en su humildad,
radica en su fe, radica en su vida piadosa, aunque somos totalmente imperfectos, pero luchamos. Nuestra meta es vivir una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Right? ¿Será que todos nosotros podemos vivir todos los aspectos de nuestra vida de esa forma? ¿Sí o no? No, claro que no, pero es nuestra meta. Right? Okay. Hemos dicho a saciedad, que Dios no quiere que usted y yo estemos que nuestra meta sean victorias. Amén. Dios lo que desea de nosotros es que seamos obedientes. Amén. Some of you are looking at me like, what is that? Pues venga los domingos por la tarde, por la mañana, y we will discuss that. Cuando se trata de santificación, si usted y yo no podemos vivir la vida en busca de santificación, enfocados en victorias, porque usted y yo vamos a tener victoria en algún momento y otros no, ¿verdad? Amén. Right? Lo que se nos ha enseñado, la Escritura nos enseña, es que nos enfocamos en la obediencia, obedecemos, y en ese proceso, pues entonces estamos encaminados en la dirección correcta. Si consideramos o estimamos que la gloria de la iglesia radica en su humildad, ¿alguien está de acuerdo con eso? ¿Será que Dios quiere una iglesia que le dará gloria a una iglesia el ser una iglesia arrogante, vanidosa, orgullosa? ¿Se place Dios de una iglesia que sea humilde? Sí. Pues claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Una de dos cosas, ¿verdad? Si usted y yo estimamos que la gloria de la iglesia radica en su humildad, en su fe y en su vida piadosa, entonces, importante, ninguna condición resultará más beneficiosa que la de la adversidad y la aflicción. Vuelvo a repetir, ¿ok? Si usted y yo, ¿por qué estamos repitiendo? ¿Por qué repito eso? Pues porque este ciclo que estamos considerando en este momento, en estos meses, se titula Prioridad de Prioridades. El énfasis es dar cuidado, protección a nuestra mente, a nuestro corazón, porque de él emana la vida. En la noche de hoy, por tercera ocasión, estamos considerando cómo es que usted y yo podemos cuidar nuestro corazón cuando la iglesia está en problemas. Una de las formas en que usted y yo podemos cuidar nuestro corazón cuando la iglesia, sea local o sea universal, está en problemas, es considerar la siguiente verdad, esta, y es bíblica. Eso es lo que estamos viendo y vamos a ver inmediatamente los pasajes bíblicos que respaldan lo que estoy tratando de presentar en este momento. Si estar en el mundo bajo condiciones de pobreza y aflicción es realmente mejor para la iglesia, ¿se da cuenta? Lo que estamos proponiendo es que estar en el mundo bajo condiciones de pobreza y aflicción es realmente mejor para la iglesia. Entonces nuestro desánimo no es irracional, sino ingrato. Eso fue lo que escribimos. Si cuando lo escribimos no nos detuvimos a pensar qué es lo que estoy escribiendo, pues eso ya son otros 20 pesos. Lo que yo estoy tratando de hacer en este momento, he tratado de hacer en los últimos 10 minutos, es presentar las razones por las cuales esa proposición que es bíblica, es correcta, y nos va a ayudar a nosotros a poder hacer, ¿verdad?, lo que queremos hacer, que es cuidar nuestro corazón, nuestra mente, cuando la iglesia está pasando por problemas y dificultades. Y vuelvo a repetir nuevamente, palabra por palabra, lo que repetí hace unos momentos. Si usted y yo medimos, estimamos la felicidad de la iglesia o del pueblo de Dios, que somos nosotros, ¿verdad?, en base a nuestra comodidad, en base al esplendor de la iglesia, en base a la prosperidad, ¿qué va a pasar? Entonces, los tiempos de aflicción y adversidad, que son, ¿verdad?, las condiciones mejores, ¿verdad?, para la iglesia como un propuesto, cuando estos lleguen, entonces esos tiempos de adversidad y aflicción nos van a parecer ser desfavorables. Algo malo, esto está perjudicando a la iglesia, esto le está haciendo daño a la iglesia. Porque la iglesia ha crecido a través de la historia, se creció, se fundó, se germinó en comodidad y en esplendor. Y creció y se multiplicó cuando todo estaba bien y estaban en el poder político y todo el mundo los reconocía porque eran cristianos. ¿Sí o no? Claro que no. We know that.
La otra proposición, si consideramos o estimamos que la gloria de la iglesia radica en su humildad, en su fe y la vida piadosa, entonces, ninguna condición resultará más beneficiosa que la de la adversidad y la aflicción. Si considero que lo que es excelencia para la iglesia es tiempo de comodidad, de esplendor y prosperidad, entonces cuando llegue la aflicción y la adversidad, pues esa adversidad y aflicción la voy a percibir como algo desfavorable. Pero si yo considero o estimo que la gloria de la iglesia radica en su humildad, cuando digo humildad, en ser humillada por la persecución o por lo que sea, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna condición que va a resultar más beneficiosa que la adversidad y la aflicción, entiéndase los problemas. Escuche las palabras del salmista, Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Estuvo bien, el salmista está hablando de que lo que Dios ha hecho con él, estuvo bien que me hicieras sufrir, que me humillase, porque así entendí tus enseñanzas. De paso, yo creo que lo repetí hace un momento, dame un par de minutos para volver a expandirlo un poquito. Cuando ustedes consideramos la historia de la redención, vemos con claridad que no han sido las persecuciones, no han sido las prisiones las que han perjudicado a la iglesia. Lo que sí ha perjudicado a la iglesia ha sido lo mundano de la cultura. Pregunta entonces, ¿qué podríamos hacernos nosotros? ¿De qué se trata eso en el día de hoy cuando hablamos de lo mundano de la cultura? Que puede hacerle más daño a la iglesia que cualquier persecución, que Mao Zedong, que Lenin, Fidel Castro, si usted ponga el nombre y apellido que usted quiera, ¿verdad? Le haya hecho a la iglesia. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es lo mundano de la cultura? Escriba estas tres palabras por lo menos. Escriba hedonismo en algún lado. Hedonismo es con H, hedonismo, humanismo y materialismo. Y si usted no está familiarizado con esos términos, googleelos porque no le va a ser muy difícil poder procesarlos, ¿verdad? Lo que sí es que le digo que cada uno de esos términos, o lo que implica la implicación de eso, cada uno trae cogido de la mano el concepto de comodidad, prosperidad y esplendor. En términos simples, en arroyo y habichuela, como decimos aquí, ¿verdad? Algunas veces, lo mismo es búsqueda de placer. Cualquier cosa que me dé placer, cualquier cosa que me divierta, cualquier cosa que me entretenga. El hedonismo le ha hecho más daño a la iglesia contemporánea aquí en los Estados Unidos que cualquier persecución que haya venido de los demócratas, de quien sea que usted se pueda imaginar. Lo mismo ha sucedido con el humanismo. Es lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como el cristianismo terapéutico. ¿Cuántos saben lo que es un cristianismo terapéutico? Levante la mano si usted entiende o ha conocido y sabe de qué pastor me está hablando cuando habla de cristianismo terapéutico. Levante la mano. No sabe lo que es cristianismo terapéutico. Ok, pues entonces quizás en la próxima sesión podemos hablar un poquito acerca del cristianismo terapéutico. ¿Okay? Mucho de lo que sucede en la iglesia en el día de hoy es cristianismo terapéutico. Y eso le ha hecho más daño a la iglesia que toda la persecución que la iglesia ha experimentado de todos los campos liberales, de todos los campos pues, against pro-abortion y todo ese número de cosas. Eso le ha hecho más daño. Y me imagino que usted sabe el otro, materialismo, ¿verdad? ¿Le ha hecho daño el materialismo a la iglesia del Señor Jesucristo o no le ha hecho daño?
Right? Ok. So, la historia de la redención testifica que desde el comienzo y desarrollo de la iglesia del Señor Jesucristo, ese comienzo y ese desarrollo germinó en la sangre de los mártires, desde Esteban por ahí para abajo, y en ninguna manera, otra vez, el comienzo y el desarrollo de la iglesia germina, surge, emana en la sangre de los mártires y en ninguna manera en la comodidad y la prosperidad de los que reclaman pertenecer a ella. Y los que reclaman pertenecer a ella son muchas personas que se autodenominan como creyentes, pero que están en busca del hedonismo, humanismo, materialismo, que le ha hecho más daño 1.000 millones de veces a la iglesia que cualquier persecución que todos estos líderes políticos que eran anticristianos pudieron haberle hecho. Así que las vidas piadosas, que va esto por algún lugar. Yo sé que es tarde, pero no hay modo. Las vidas piadosas crecen mejor en medio de la aflicción. Y siempre es ¿cuánto? Otra vez, siempre es siempre. Y siempre ha sido que en el tiempo de prosperidad, cuando la iglesia crece menos, o la vida piadosa crece menos, debía haber dicho. Las vidas piadosas crecen mejor en medio de la aflicción y siempre ha sido que en el tiempo de prosperidad, cuando crecen menos. Sofonías capítulo 3, versículo 12, y dice lo siguiente: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará. Esto está ahí en la Escritura. Y si usted quiere asegurarse de que ese es el contexto, ¿cuál es el contexto? Léalo por su propia cuenta y usted llega a su propia conclusión. Si el pastor Edwin está utilizando ese pasaje bíblico fuera de contexto como pretexto para enseñar lo que quiere enseñar, o si en realidad eso es lo que enseña la Escritura. Y dejaré en medio de ti, es Dios hablando, Jehová hablando, un pueblo humilde. Dejaré en medio de ti gente humilde y sencilla. Un pueblo el cual confiará en el nombre de Jehová, que pondrá su confianza en mi nombre, que pondrá en mí su confianza. Alabado el nombre del Señor. Hay una aplicación práctica extraordinaria aquí, por lo menos para mi gusto, ¿verdad? Para mi entendimiento, pero no tenemos tiempo de cubrirla en este momento porque creo que son las 8:37. God is good. All the time. Recuerde entonces que primero Dios, este próximo domingo, tenemos el picnic de la iglesia luego del servicio normal que tenemos. Nuestra exhortación es que trate de venir lo más cómodo en términos de vestimenta, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y que pues chequee los listados que tenemos al salir y si puede anotarse para traer cualquier cosa, pues que lo haga. Amén. Quiere invitar a cualquier persona, siéntase en la libertad de hacerlo. En el pasado lo hemos hecho, hemos pasado un tiempo extraordinario. Recuerde que la temperatura puede que esté un poquito caliente, así que pues vístase apropiado para pasar un buen rato, ¿ok? God is good. All the time. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el tiempo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque tú continúas sentado en tu trono. Te damos gracias porque tú nos has sellado con tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que nos conforta, que nos levanta, que nos consuela, que nos fortalece. Es el mismo Espíritu que nos da convicción de pecado, de verdad, de justicia, Señor. En esta hora hemos considerado algunas verdades que son incómodas, otras que son gloriosas, que nos provocan decir amén. Pero hay otras que nos tocan y nos duele cuando las escuchamos, Señor. Aún yo cuando hablo, al decirlas me duele, Señor. Así que en esta hora, Señor, corremos, como tú nos has indicado que debemos hacer, a la cruz de Cristo, Señor. Clamamos la verdad que tú nos has dado en tu palabra, que tú, el Dios que dio a tu Hijo por nosotros, cuando éramos tus enemigos, cuanto más con Él nos darás todas las cosas, Señor. Me parece a mí que el sentir de cada uno de nosotros muy probablemente sea pedirte, Señor, doble porción de tu gracia para que tú nos capacites, Señor,
para creer en ti, Señor, para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos, Padre Santo, para reconocer tu verdad por encima de todas las cosas, para salir de aquí, Señor, alegres, sonrientes, Señor, ante el hecho, la verdad irrefutable de que tú estás con nosotros, Señor, que tú estarás con nosotros y que el tiempo de aflicción y adversidad que nos puede azotar en esta hora, tú lo has permitido, Señor, y que no hubiese sucedido si tú no lo hubieses permitido, y que si tú lo has permitido, Señor, algo bueno de seguro vendrá para cada uno de tus hijos en esta iglesia local y en tu iglesia universal, Padre Santo. Te rogamos ahora, Señor, que nos ayudes a ser humildes, Señor, a ser enseñables, Padre Santo, a no tener una opinión inflada de nosotros mismos, Señor, a sepultar nuestros egos, Señor, a querer ser humildes, a querer ser mansos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro amado Salvador Jesucristo. Te rogamos que conduzcas nuestros automóviles de regreso, que nos des descanso, Señor. Nuestras almas están cansadas por las distintas razones que tú ya sabes, Señor. Ayúdanos, Señor, y sobre todo, continúa trayéndonos a ti, continúa llevándonos a Cristo, continúa provocando dentro de nosotros el deseo de ser llenos, controlados, dirigidos en todo momento por tu Santo Espíritu. En tu nombre oramos para tu gloria. Amén.